Esta es entonces la segunda parte del video de flujo turbulento en tuberías. En este video lo que vamos a ver es precisamente cómo podemos calcular de una manera más sencilla el factor de fricción de Darcy sin necesidad de utilizar la ecuación de Colebrook que se tiene que solucionar de manera iterativa. De la misma manera, vamos a ver algunas aproximaciones que se han hecho o algunos límites en los cuales podemos calcular de una manera más sencilla este factor de fricción de Darcy. Posteriormente, voy a enumerar cuáles son los diferentes tipos de problemas en los que nos podemos enfrentar cuando estamos trabajando con flujos turbulentos en tuberías y finalmente vamos a cerrar con la solución de un ejercicio bastante sencillo de flujo turbulento en tuberías. Ya hemos definido entonces que la ecuación de Colebrook es implícita para el factor de fricción de Darcy. Es decir, el factor de fricción de Darcy en la ecuación de Colebrook está a los dos lados de la igualdad. Por lo tanto, la manera de solucionarlo es a través de hacer iteraciones de ese y converger el factor de fricción de Darcy. La otra forma también es el uso de un programa de solución de ecuaciones que nos puede dar cuál es el valor del factor de fricción de Darcy. Sin embargo, bueno, hay otras maneras, unas aproximaciones que nos permiten encontrar este factor de fricción de una manera explícita con un porcentaje de error de alrededor del 2%. Esto es mediante la ecuación de Halland y esta ecuación se ve de la siguiente manera. Entonces tenemos 1 sobre la raíz cuadrada del factor de fricción de Darcy, que es aproximadamente igual a menos 1.8 logaritmo base 10 de 6.9 sobre el número de Reynolds más la rugosidad sobre el diámetro dividido 3.7, todo esto elevado a la 1.11. Los factores que vienen en esta ecuación, otra vez, han sido determinados a partir de métodos experimentales y ver cómo es que da el factor de fricción de Darcy dependiendo del número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. Hay que tomar en cuenta que aun cuando esta ecuación, la ecuación de Halland, nos permite encontrar el factor de fricción de Darcy mediante la solución de esta ecuación explícita, no hay que cometer el error de no despejar de esta parte el factor de fricción de Darcy. Es un error bastante común que he visto en los otros cursos, en los cuales únicamente solucionan para esto y el valor que les da aquí, ese es el factor de fricción de Darcy, lo cual no es cierto. Hay que elevar al cuadrado y luego a la menos 1 o a la menos 1 al cuadrado. Entonces, para eso hay que tenerlo en consideración. ¿Qué es lo que podemos ver a partir de lo que hemos aprendido hasta ahora? Puntos a tomar en consideración o puntos que merece la pena detenernos un momento y ver qué es lo que podemos sacar de ellos. Para empezar, primer punto, dice, flujos laminares tienen un factor de fricción que disminuye con el número de Reynolds. Si recordamos, para flujo laminar en tubería circular, el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds, que quiere decir que cuando el número de Reynolds aumenta, entonces el factor de fricción disminuye, que es precisamente lo que dice el primer punto. Segundo punto, el factor de fricción en un flujo turbulento es mínimo en tuberías lisas, pero no es cero, debido a la condición de no deslizamiento. Básicamente, el factor de fricción, aun cuando la tubería sea completamente lisa, que su rugosidad sea cero, nosotros sabemos que independientemente de eso, el fluido que está pegado a la tubería se va a adherir a ella y va a tener la misma velocidad que la pared de la tubería, la cual es cero. Entonces, tenemos una condición de no deslizamiento, aun cuando el factor de fricción aun cuando la rugosidad es cero. Entonces, no hay que confundir eso. Si la rugosidad es cero, eso no quiere decir que el factor de fricción va a ser cero.
Entonces, el segundo punto también es bastante importante a tenerlo en consideración. Tercero, ya dijimos, cuando la rugosidad es cero, ahora la ecuación de Colebrook se reduce a la ecuación de Prandtl. Mientras que cuando el número de Reynolds es muy grande, es decir, cuando el número de Reynolds tiende a infinito, entonces la misma ecuación de Colebrook se reduce a lo que sería la ecuación de von Karman. Y estas ecuaciones se ven de la siguiente manera. En el caso de la ecuación de Prandtl, dijimos epsilon vale 0, por lo tanto epsilon sobre des vale 0. Y podemos reescribir nuestra ecuación de Colebrook en lo que sería la ecuación de Prandtl. Que como podemos ver, bueno, también incluye el factor de fricción aquí adentro. Sigue siendo una ecuación implícita. Sin embargo, pues tiene muchos... se ha simplificado bastante esta ecuación. Mientras que cuando el número de Reynolds es un valor muy grande, recordemos que en nuestra ecuación de Colebrook el número de Reynolds está dividiendo a un valor, el número de Reynolds multiplicado por el factor de fricción. Entonces la ecuación de Colebrook se reduce a la ecuación de von Karman, que tiene la siguiente forma. En este caso, cuando tenemos números de Reynolds que tienden a infinito, entonces la ecuación para calcular el factor de fricción de Darcy ya se vuelve una ecuación explícita, en donde tenemos la rugosidad relativa, epsilon sobre d, dividida 3.7, multiplicada por, bueno, ese logaritmo base 10 de ese valor, multiplicada por menos 2. Y no hay que olvidar que esto sigue siendo 1 sobre la raíz cuadrada del factor de fricción de Darcy. Ahora, en el diseño y análisis de sistemas de tubería, comúnmente nos vamos a presentar con tres diferentes tipos de problemas de acuerdo a las propiedades que se nos proporcionan. Entonces, primero, dentro de estos tres diferentes tipos de casos, siempre asumimos que el fluido y la rugosidad de la tubería se nos están dando. Nosotros sabemos cuál es el fluido y por lo tanto sabemos cuáles son las propiedades de ese fluido, como su viscosidad o densidad. Y sabemos de qué está hecha la tubería y por lo tanto, mediante tablas podemos saber cuánto es su rugosidad. Entonces, el primer tipo de problema, ¿qué es lo que nos dice? El primer tipo de problema dice determinación de la caída de presión. Cuando el problema nos está pidiendo que determinemos la caída de presión en un tramo de la tubería, el cual también sabemos no solamente la longitud de la tubería, sino también el diámetro de la tubería, y nos dan cuánto es la razón de flujo o el flujo volumétrico, o lo que es lo mismo, dado que tenemos el diámetro de la tubería, también podemos saber cuánto es la velocidad. Entonces, ese es el primer tipo de problema. El problema nos pide determinar la caída de presión y el problema nos proporciona como datos longitud, diámetro de la tubería y nos da la velocidad a la cual se está moviendo el flujo o nos da el flujo volumétrico que está pasando por esa tubería. Este primer tipo de problemas son muy fáciles de resolver dado que son directos. Lo podemos utilizar el diagrama de Moody para poder determinar cuánto es el factor de fricción y entonces calcular la caída de presión, o lo que podemos hacer es solucionar de manera iterativa la ecuación de Colebrook o utilizar la ecuación de Hallan si queremos tener un valor aproximado sin necesidad de solucionar explícitamente la ecuación de Colebrook. En general, estos son el tipo de problemas más sencillos con el que nos vamos a encontrar. Entonces, los otros dos vamos a poner un poco más de atención en ellos, dado que son el tipo de problemas que se presentan cuando lo que estamos haciendo es diseño de ingeniería. Por ejemplo, el segundo tipo de problema nos dice determinar la razón de flujo. Ahora, el problema lo que nos está pidiendo es cuál es el flujo volumétrico que va por cierta longitud de tubería. La tubería también nos dicen cuál es su diámetro y nos dicen también, otro de los datos del problema es cuánto es la caída de presión. Entonces, a partir de estos tres datos que se nos están proporcionando, lo que nos piden es, bueno,
cuánto es la razón de flujo. Obviamente, este problema se complica bastante, dado que, vamos, no conocemos la razón de flujo, por lo tanto no conocemos la velocidad, por lo tanto no podemos saber cuánto es el número de Reynolds, y si no sabemos cuál es el número de Reynolds, entonces no podemos calcular cuánto es el factor de fricción. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer o cómo es que se puede solucionar este tipo de problemas? Digamos, la manera larga, la manera iterativa de hacerlo es, ¿no? es suponer un factor de fricción, y en caso de que nosotros tengamos que la caída de presión con ese factor de fricción que nosotros asumimos nos da cercano a la caída de presión que nos proporciona el problema, entonces lo que tenemos es la solución del problema. Sin embargo, bueno, esto puede tardar mucho tiempo. Nosotros asumimos un valor de factor de fricción, calculamos la caída de presión, vemos que esa caída de presión es más grande o es más pequeña, entonces lo que hacemos es volvemos a cambiar el factor de fricción, volvemos a calcular la caída de presión. Si nos da entonces un valor más grande o más pequeño, volvemos a cambiar, así de manera iterativa. Entonces, no es muy óptimo el solucionar este tipo de problemas de esta manera. Sin embargo, es la manera en la que se tienen que hacer. Es converger ese valor de factor de fricción para la caída de presión. Entonces, una vez con eso, ya podemos calcular, una vez que ya hemos determinado ese factor de fricción, entonces ya podemos irnos al diagrama de Moody o a la ecuación de Colebrook y ver cómo es que salen los resultados. El tercer tipo de problema, lo que nos dice es, nos piden determinar el diámetro de la tubería. Y esto es básicamente lo que comentaba con que los problemas 2 y 3 son problemas de diseño en ingeniería. Estos problemas del tercer tipo lo que nos dan es la longitud de la tubería y nos dan la razón de flujo, es decir, el flujo volumétrico que va a estar pasando por ahí, y nos piden que la presión no caiga más de cierta cantidad. Entonces nos dicen cuál sería entonces el diámetro óptimo de la tubería para cumplir con estas tres propiedades, ¿no? Para tener una cierta longitud de tubería, cierta razón de flujo y cierta caída de presión. Para este caso, entonces, dado que no conocemos el diámetro, no podemos calcular el número de Reynolds y por lo tanto no podemos calcular cuánto es la rugosidad relativa tampoco. Carecemos del diámetro. Entonces, hacemos algo similar al problema anterior, en el cual lo que comenzamos haciendo es suponer un valor de diámetro de la tubería y comparar cuánto es, con ese diámetro que hemos asumido, calcular cuánto es la caída de presión en la tubería. Otra vez, se comparan los valores que obtuvimos con ese diámetro asumido y se compara con la caída de presión que nos pide el problema. Y se repite y se repite este proceso hasta que convergemos a el valor del diámetro de la tubería que es necesario. Como se puede apreciar aquí, solucionar los problemas del tipo 2 y 3 puede ser muy tedioso, puede ser muy complicado, puede llevar muchísimo tiempo. Sobre todo si se carece de experiencia a la hora de asumir valores de diámetro de la tubería o asumir valores de factores de fricción para el caso del segundo problema. Entonces, lo que podemos hacer es tomar otras ecuaciones que son aproximadas, que son complejas, pero que nos pueden ayudar a determinar, por ejemplo, cuál es la razón de flujo cuando tenemos la longitud, el diámetro y la caída de presión únicamente, a partir de esta aproximación. Lo mismo para determinar cuánto sería el diámetro de una tubería cuando tenemos la longitud, la razón de flujo y la caída de presión en la tubería. Entonces,
hay ecuaciones aproximadas que nos pueden dar esos valores a partir de los valores dados en los problemas. Como ya mencioné, para evitar estos procedimientos iterativos, entonces vamos a utilizar las ecuaciones, las relaciones propuestas por Suomi y Hein en 1976, las cuales tienen una precisión, se asume que bajo el régimen que trabajan tienen una precisión de alrededor del 2%. Esto otra vez principalmente para los problemas 2 y problemas 3. El primer problema tenemos todo para hacerlo de manera explícita. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos piden la pérdida de carga y nosotros tenemos el flujo volumétrico, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería? Y dijimos que siempre conocemos cuánto es la rugosidad de la tubería y cuál es el flujo, por lo tanto conocemos también el valor de viscosidad. La ecuación entonces para la pérdida de carga, cuando tenemos una rugosidad relativa entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 2 y valores de número de Reynolds entre 3000 y 3 por 10 a la 8, que esto básicamente cubre la mayoría de los fluidos, entonces viene dada por esta expresión de aquí. 1.07, flujo volumétrico al cuadrado multiplicada por la longitud de la tubería, dividido la gravedad, diámetro de la tubería a la quinta, logaritmo natural, este sí es logaritmo natural, de la rugosidad dividida 3.7 veces el diámetro más 4.62, esto multiplicado por la viscosidad, por el diámetro de la tubería, por el flujo, dividido el flujo volumétrico, esta parte de aquí elevada a la 0.9 y todo lo que está entre corchetes elevada a la menos 2. Y eso entonces nos daría cuánto es la pérdida de carga cuando nosotros conocemos flujo volumétrico, cuando conocemos longitud y cuando conocemos el diámetro de la tubería. Como ya mencioné, estas ecuaciones son complicadas, pero funcionan bastante bien. Tiene una precisión otra vez de alrededor del 2% en los regímenes que vienen aquí señalados. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos piden la razón de flujo? Y lo que tenemos es pérdida de carga, diámetro de tubería y longitud de la tubería. Para valores de números de Reynolds mayores a 2000, o sea, básicamente cualquier flujo turbulento. La ecuación viene dada por menos 0.965 que multiplica a la gravedad, el diámetro a la quinta, la pérdida de carga, la longitud dividido sobre la longitud de la tubería. Todo esto, el paréntesis elevado a la 0.5, logaritmo natural de la rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro, más 3.17 veces la viscosidad al cuadrado por la longitud, dividido la gravedad, diámetro al cubo, pérdida de carga, todo lo que está esto entre paréntesis elevado a la 0.5. Y eso nos daría entonces el valor del flujo volumétrico una vez que el problema nos ha proporcionado el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería y la pérdida de carga. Problemas otra vez de diseño. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos calcular el diámetro de la tubería? Cuando tenemos un sistema que tiene una rugosidad relativa entre 10 por 10 a la menos 6 y 10 a la menos 2 y valores del número de Reynolds mayores que 5000 pero menores que 3 por 10 a la 8. Bueno, entonces para este caso es 0.66, la rugosidad elevado a la 1.25 multiplicado por la longitud de la tubería, el flujo volumétrico elevado al cuadrado, todo esto dividido entre la gravedad y la pérdida de carga, lo que está entre paréntesis elevado a la 4.75, más la viscosidad, flujo volumétrico elevado a la 9.4, multiplicado por la longitud, que está siendo dividida por la gravedad y la pérdida de carga, elevado a la 5.2, todo lo que está entre corchetes elevado a la 0.04. Sé que son ecuaciones otra vez complicadas, ya lo he mencionado en un par de ocasiones. Hay que conocerlas, hay que tenerlas a la mano, porque en los problemas de diseño van a ser necesarias para encontrar las soluciones de los problemas que nos estamos planteando. Esto, entonces,
corresponde a cómo se solucionan los tres diferentes tipos de problemas con los cuales nos podemos enfrentar cuando estamos trabajando con flujos turbulentos. Obviamente está la otra forma que es iterativa y que también es válida, pero que puede llevar mucho más tiempo. En este caso, en esta aproximación con las relaciones propuestas por Suomi y Jan, entonces el mayor problema o con lo que hay que tener más cuidado es con meter bien los valores a la calculadora. Más de una ocasión me he encontrado con ese problema. Metieron mal los valores a la calculadora, entonces hay que tener cuidado y a la hora de calcular esas propiedades. Me gustaría cerrar entonces con la solución de un ejercicio en el cual dice: se tiene agua a 60 grados Fahrenheit con una densidad de 62.36 libras masa sobre pie cúbico y una viscosidad de 7.536 por 10 a la menos 4 libras de masa sobre pie por segundo, viscosidad dinámica, que fluye de manera estacionaria en una tubería horizontal de 2 pulgadas de diámetro, hecha de acero inoxidable, a razón de 0.2 pies cúbicos por segundo. Hay que determinar cuánto es la caída de presión, la pérdida de carga y la potencia de bombeo necesaria para mantener el flujo en un tramo de tubería de 200 pies de largo. El primer paso para la solución de un problema cuando tenemos un flujo turbulento o cuando asumimos que tenemos un flujo turbulento es identificar el tipo de problema que tenemos. Si es del tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Son los que se mencionaron a continuación. Entonces hay que ver cuáles son los valores que nos proporciona el problema. Y los valores claves son el diámetro de la tubería, el flujo volumétrico y la longitud de la tubería. Entonces estos son los tres valores que nos está proporcionando el problema, que nos ayudan a determinar el tipo de problema al cual nos estamos enfrentando. Y podemos ver que, de acuerdo a esos datos, el tipo de problema es del tipo 1. Por lo tanto, la manera de solucionarlo es muy similar a la del flujo laminar. Similar en el sentido del procedimiento. Entonces, como en la mayoría de los problemas de flujo, lo que tenemos que hacer es comenzar determinando cuál es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds viene dado por la ecuación de densidad por velocidad promedio por el diámetro sobre la viscosidad. Conocemos la densidad, conocemos el diámetro, conocemos la viscosidad, nos está faltando entonces la velocidad promedio. Sin embargo, la velocidad se puede determinar con el flujo volumétrico. La velocidad promedio entonces es igual al flujo volumétrico dividido el área transversal de la tubería. Entonces 0.2 pies cúbicos por segundo, el flujo volumétrico, pi multiplicado por el diámetro, que son 2 pulgadas de diámetro, dividido 12 para hacerlo pies, elevado al cuadrado, todo dividido en 4 y nos da 9.17 pies sobre segundo. Una vez que hemos encontrado el número de la velocidad promedio, entonces procedemos a ahora sí obtener cuánto es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds nos da de 126.400, muy por encima del límite laminar. Por lo tanto, estamos trabajando con un flujo turbulento. ¿Qué es lo que sigue? Dado que estamos trabajando con un flujo turbulento, hay que determinar cuánto es la rugosidad relativa para poder calcular el factor de fricción de Darcy. Si estuviésemos en el régimen laminar, únicamente con el número de Reynolds yo puedo determinar el factor de fricción de Darcy. Sin embargo, dado que estamos en el régimen turbulento, entonces necesitamos la rugosidad relativa. Hay que recordar que el problema nos decía que la tubería era de acero inoxidable y en las tablas que presenté en el video anterior nos decía que la rugosidad de una tubería de acero inoxidable es 0.000007 pies dividido el diámetro de la tubería, que otra vez son 2 pulgadas, 2 dividido 12 para que todo nos quede en pies. Y el valor de la rugosidad relativa entonces es de 0.000042.
Entonces, a partir del valor de rugosidad relativa que nosotros hemos encontrado, podemos determinar el factor de fricción de Darcy de dos maneras, digamos, directas. Una de ellas sería mediante la solución de la ecuación de Colebrook de forma iterativa. Y nos da, para ese caso, el factor de fricción da 0.0174. Este valor se obtuvo no de forma, bueno, con un código que soluciona la ecuación de Colebrook y da un valor de factor de fricción de 0.0174. Pero también podemos irnos directamente al diagrama de Moody, dado que tenemos el número de Reynolds de 126.400 y el factor de fricción y la rugosidad relativa, que es 0.000042, ir con esos valores al diagrama de Moody y obtener cuánto es el valor del factor de fricción, siempre tomando en cuenta que este es un método gráfico y es mucho más susceptible a error humano. La otra manera es utilizar la ecuación de Hallan. Y en este ejercicio en particular es lo que voy a hacer. Voy a utilizar la aproximación de la ecuación de Hallan para obtener el factor de fricción de Darcy de la ecuación explícita. Entonces, esta es la ecuación de Hallan y ya con los valores sustituidos se ve del lado derecho de esta forma, ¿no? Otra vez, hay que tener mucho cuidado. La solución de esto que estoy encerrando del lado derecho no me da directamente el factor de fricción de Darcy. Lo que me da es 1 sobre la raíz cuadrada del factor de fricción de Darcy. El valor que ustedes obtengan aquí, entonces hay que despejar el factor de fricción de Darcy. Y el factor da 0.0172, no muy lejos del valor de 0.0174 que se obtiene mediante la solución de la ecuación de Colebrook. Entonces podemos decir que, digamos, en nuestra aproximación al calcular el factor de fricción con la ecuación de Hallan, vamos a obtener unos resultados bastante precisos. Una vez que tenemos el factor de fricción, entonces ya podemos determinar tanto la caída de presión como la pérdida de carga y la potencia de bombeo con las ecuaciones que ya hemos venido viendo. La caída de presión viene dada a factor de fricción de Darcy multiplicado por la longitud que divide el diámetro, densidad, velocidad promedio al cuadrado dividido 2. Hay que tomar en cuenta, otra vez, que dado que estamos en el sistema inglés, las libras masa de la densidad hay que convertirlas a libras fuerza. No, otra vez no puse las unidades de conversión aquí, pero ya saben cuáles son, para que la solución nos quede en libras fuerza sobre pie cuadrado y podemos pasar esto a PSI, que son libras fuerza sobre pulgada cuadrada, que es lo más común. El factor de fricción que utilicé fue el que obtuvimos con la ecuación de Hallan, 0.0172. Posteriormente podemos calcular cuánto es la pérdida de carga a partir de que sabemos que la presión es la densidad por la gravedad por la altura y despejamos de ahí. Y sabemos que la caída de presión viene dada por esta ecuación, entonces nada más se le divide la densidad por la gravedad y queda de esta forma, ¿no? Aquí están los valores, para este no es necesario meter ningún factor de conversión. Y la pérdida de carga entonces nos queda de 26.95 pies. Finalmente, podemos calcular entonces cuál es la potencia de bombeo necesaria para mantener o para superar esa caída de presión. La potencia de bombeo viene dada por la caída de presión multiplicada por el flujo volumétrico que tenemos. Entonces, 1680 libras de fuerza sobre pie cuadrado multiplicada por 0.2 pies cúbicos por segundo. Y este es el factor de conversión para pasar de libras fuerza por pie sobre segundo a watts. Nos da un total de 455.9 watts. Todo esto entonces se sacó a partir de tener el factor de fricción de Darcy obtenido desde la ecuación de Hallan. ¿Cómo se compara entonces con si hubiéramos utilizado el factor de fricción de la ecuación de Colebrook? Nos da que la potencia de bombeo necesaria sería de 461 watts aproximadamente, lo cual es un error de más o menos
un 1% en relación con el valor que nosotros acabamos de sacar aquí. Por lo tanto, podemos decir que si nosotros utilizamos la ecuación de Halland, no necesitamos hacer una corrección muy grande o una protección muy grande sobre la potencia de bombeo necesaria. Si nosotros hacemos los cálculos con la ecuación de Halland y obtenemos 455.9 watts necesarios en la potencia de bombeo, podemos poner más o menos un 3-4% y entonces estaríamos seguros de que los valores reales o más aproximados van a estar bastante cercanos a lo que hemos obtenido. En la próxima clase lo que voy a tratar de hacer es solucionar un problema del tipo 3. Primero, mediante las ecuaciones complicadas que puse aquí. Y la otra parte voy a tratar de armar la solución mediante un código gratuito de un solucionador de ecuaciones de ingeniería. De tal manera de que pueda más o menos decirle cómo es que se utiliza el código y que tengan más o menos la idea de que existe y podamos comparar directamente con una solución iterativa del problema con relación a la solución aproximada mediante las relaciones complicadas que vimos 2 o 3 diapositivas atrás. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente.